Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario general, don Luis Almagro, secretario general adjunto, embajadoras y embajadores de nuestro continente. Hemos venido a esta Casa de las Américas para tratar un asunto que nos ha afectado en lo más profundo de nuestras entrañas. Y hemos venido a esta casa porque precisamente la Organización de los Estados Americanos representa la unión de voluntades, entre otras cosas, para tutelar y defender los derechos humanos, las garantías fundamentales de todos los habitantes de las Américas. No importa el país donde algún ser humano se encuentre, sus derechos son sagrados y deben ser respetados por cualquier autoridad, cualquiera que ella fuese. Los gobiernos, los estados se han constituido para garantizar los derechos de los ciudadanos y de los habitantes de sus países. Esa es su obligación, ese es su deber. Por ello, iniciaba entonces la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con la intervención del embajador de Colombia, Andrés González, quien en esa introducción explicaba las razones por las cuales el gobierno colombiano acude a este organismo, a este foro internacional, para explicar la situación de los últimos 12 días en la frontera con Venezuela, después de la orden del régimen chavista de Nicolás Maduro de implantar allí un estado de excepción en los municipios del estado del Táchira, que son fronterizos con Colombia, y las deportaciones masivas y el éxodo subsiguiente de colombianos que por temor a esa persecución de las autoridades venezolanas decidieron regresar a Colombia. Retornamos a la señal de la OEA, en este momento Andrés González, embajador colombiano. Para encontrar un destino provechoso común. Parece increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI. Pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla. Una declaración del presidente Juan Manuel Santos. Y sigue. La confrontación solo sirve a intereses políticos, individuales y electorales. Y no conduce a una solución satisfactoria, igualmente expresada por el presidente Santos. Todo ser humano, aun si estuviera en un país sin todos los papeles legales, merece ser tratado con respeto y dignidad y merece un debido proceso. Y esto es lo que vamos a exigir. Y esto es aquello que con todo respeto y fraternidad pedimos a ustedes contribuyan. A todos, sin exclusión, de esta casa y de esta organización, nos contribuyan a honrar.
allanar las viviendas. Allanar las viviendas. Sacar a la fuerza a los habitantes. Separar a las familias. No dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas, por Dios. Para luego demolerlas. Son procedimientos totalmente inaceptables. Y recuerdan episodios amargos. Tenemos una interrupción momentánea de la señal de la OEA vía streaming. Nos llega esa señal de esta declaración del Consejo, en el Consejo Permanente del Embajador de Colombia ante la OEA, en el que ha presentado la situación que se ha ocurrido en los últimos 12 días en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ha dicho que es indignante, que el gobierno colombiano se ha quedado atónito e indignado ante la deportación arbitraria de colombianos desde Venezuela. Ha dicho el embajador, por el hecho de ser colombianos o por el hecho de no tener sus papeles en regla, son deportados desde Venezuela, presentando un completo resumen de la situación de lo que han vivido los colombianos que viven en Venezuela, que durante años han gozado de libre tránsito, de tener sus familias en territorio colombiano, de construir su vida en Venezuela, y eso es lo que está presentando en este momento el embajador colombiano Andrés González Díaz. Nacionales vigentes. No desconocemos, es propio de cada nación soberana tener políticas de inmigración, pero todo con sujeto al Estado de Derecho, a la ley y a unos patrones internacionales, a unos estándares que garanticen el equilibrio entre la soberanía de los estados y el derecho sagrado, fundamental, inviolable de los habitantes de nuestro continente. Y sigue la señora canciller. No obstante, afirmó, dice la cita periodística, comillas, a los colombianos les tienen que respetar su dignidad, todo dentro de unas reglas internacionales. Son hechos que no se pueden repetir en el mundo y menos en nuestra América. Por ello, señor presidente, subrayamos en primer lugar aquellos elementos que sustentan nuestra solicitud en el sentido de que se trata de una situación humanitaria grave, compleja y que requiere una pronta reacción, expresión, actitud de todos nuestros países. ¿Podremos mantenernos en silencio? ¿Podremos ser indiferentes en este momento de la humanidad a una situación de esta índole? ¿Podrá la Organización de Estados Americanos mantenerse al margen o distante de una situación como esta? No lo creo, no lo creemos, no lo creemos los colombianos, que creemos igualmente en esta organización. Pero ¿cuáles son los elementos concretos que le dan forma a esta situación compleja desde el punto de vista humanitario? Pues en primer lugar, las deportaciones colectivas de migrantes colombianos. Algunas cifras: no menos de 1088, más de 244 niños y niñas, no paramilitares, niños y niñas,
adultos mayores, mujeres con sus niños en brazos. ¿Podremos mantenernos silenciosos? No. Y las cifras son aún mayores. Las más limitadas nos señalan en las últimas horas unos 7,000 seres humanos que han llegado afanosamente a la frontera, recorriendo trochas y caminos para encontrar una mínima custodia y seguridad. Son más de 7,000. Me atengo a esta primera cifra. Organizaciones internacionales han dado otras superiores. Y lo que pedimos frente a este jura de las deportaciones colectivas, porque esta actuación de los estados requiere un debido proceso, unos estándares, por Dios. Se requiere notificar una decisión. Se puede acudir con abogados, se tienen recursos, se tienen que demostrar los hechos por los cuales se señala a una persona por estar en situación ilegal. Pero no puede ser el golpe en una puerta de una casa humilde la que notifica a una familia despavorida el que ha de desocupar inmediatamente para que esa familia salga apenas la señora con su hijo en brazos y quizás un campesino y una persona humilde con un pequeño refrigerador o con una cama o un colchón, como lo han visto todos ustedes en las imágenes internacionales. Ese no es el debido proceso. Ese es un proceso que ni siquiera lo es una actuación inaceptable. Y clamamos a la comunidad internacional y clamamos al derecho y a la justicia para que se garantice el debido proceso de esos seres humanos absolutamente respetables. Unidad familiar, principio fundamental de la convivencia y de la civilización. Porque es que somos dos países unidos desde siempre. Casi no existe ninguna familia colombiana que no tenga parientes queridos venezolanos. Casi no existe familia venezolana que no tenga parientes colombianos. Y en esa frontera, con las dificultades de todas las fronteras, han crecido personas de uno y otro lado. ¿Podremos cortar esas familias? Los niños de un lado, las abuelas del otro, el hombre de una nacionalidad y la señora de otro. ¿Será esa una manera de enfrentar los problemas graves, sí, que existen en la frontera? No. Se debe garantizar la unidad familiar y se debe garantizar ese derecho sagrado del interés superior de los niños. Esta noche, señor presidente, colegas, durante todas estas noches, hay mamás que no cierran los ojos, que están buscando la manera de coger camino, que esperan en la zozobra el golpe de una puerta para saber en qué momento hay que salir corriendo. No, esa no es la América, esa no es la patria grande que nosotros anhelamos y que tenemos que construir entre todos sobre la base de la integración y de la cooperación. No, esa no es la patria grande de los niños y niñas que tienen que sentirse orgullosos de nosotros en los distintos países de América. Derecho a la propiedad. Quizás no el más importante, pero es que para esas familias sí que lo es, su ranchito, su casa, sus marranos, sus pocos animales, familias humildes que con gran esfuerzo ahorraron muy poco y que llegaron incluso a esos lugares cuando el presidente Chávez invitó a sinnúmero de colombianos a instalarse porque les ofrecían
ese tipo de condiciones generosas, amables, de muy buena voluntad. Y hoy, desesperanza, hoy dolor. Con su venia, presidente, voy a permitirme pasar un video y unas imágenes muy brevemente que muestran a ustedes algunas, no hemos querido traerlas todas, algunas de las situaciones que están ocurriendo. Y nos hubieran dicho, bueno, colombianos, les damos tantas horas para que se vayan, con gusto nos vamos, pero nos sacan así como sacar un animal. Y pues nos están Dicen que para la gente. A mí se me quedaron mis dos hijos venezolanos y mi esposa, territorio venezolano. Yo me tocó salir porque soy colombiano, tengo un hijo menor colombiano, antes de que nos desplazaran o deportaran como criminales. Lo que no somos gente trabajadora. La verdad, a mí me excluyeron todo, no pude sacar nada. Como salimos. Yo no tenía mis zapatos, por ahí allá en una iglesia nos dieron unos zapaticos que ya los tengo, no tengo nada, mis hijas no quedaron con nada. Mi esposo se metió esta mañana a ver si podía poder rescatar algo y ahí está, lo tienen detenido. Yo por favor lo único que pido es que por favor me lo entreguen, por favor, porque lo tienen ahí detenido, no sé qué va a hacer con él. Los gobernadores lo tienen allá mal, bastante mal. Yo vivía muy bien, me estaba mintiendo todo, me acabó todo. Tocó darle por la trocha como a las 11 de la noche, con los niños, con ellos, con los 3 niños regando por la trocha, arriesgándome. Yo digo, estoy de acuerdo, hubieran llegado y nos hubieran dicho, bueno, colombianos, les damos tantas horas para que se... Eran imágenes, testimonios que mostraba el embajador González, que ha puntualizado algunas cifras sobre la situación en Venezuela, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Al menos 244 niños y niñas deportados, ha enfatizado en que no son paramilitares, y más de 7.000 colombianos que han huido desde Venezuela en medio de la zozobra, que ha remarcado el embajador no hace parte o no debería ser parte de la patria grande que promulga el gobierno, por lo menos el gobierno de Venezuela. Escuchemos de nuevo al embajador. Por lo cual, dentro de las vías del derecho internacional, hemos de hacer lo que nos corresponde para garantizar y hacer respetar sus derechos. Esas personas que ustedes han visto allí son humildes, trabajadores incansables, que han buscado, como tanto colombiano, futuro, derechos, horizonte, y que de ninguna manera, en épocas de dificultad de las naciones, se les puede atribuir los males que puedan acontecer en una nación, males que esperamos no se extiendan, no se propaguen y podamos entre todos contribuir a resolver. Ustedes verán en las imágenes que están circulando varias casas marcadas con una R y otras marcadas con una D, marcadas con la D de destrucción, de demolición. Ahí está la imagen que jamás se olvidará del alma de los colombianos. D de demolición en esta época, en estos momentos de la humanidad. Razones, argumentos, no nos cabe ninguno para una actuación de esa manera, pero desde luego lo que estamos buscando es una reunión para plantear ideas, soluciones, alternativas que permitan avanzar en toda esta materia. Hay distintos problemas en las fronteras, como existen en todas las fronteras del mundo. Y este es un tema que se ha tornado global, el de la inmigración.
lo vemos en todos los continentes y por eso es tan importante tratarlo en nuestra América, en todo el continente. Se ha señalado que hay otras reuniones subregionales, bienvenidas. Pero es que este tema global le corresponde a toda la América. Los derechos humanos no comienzan en Colombia o en Panamá y terminan en la Patagonia. Los derechos humanos existen en todo el continente y por ello para nosotros es absolutamente indispensable conocer la voz, las ideas, los consejos de nuestro Caribe. Somos un país que hace parte del Caribe de nuestro continente. De Relaciones Exteriores. Absolutamente indispensable conocer la voz, las ideas, los consejos de nuestro Caribe. Somos un país que hace parte del Caribe de nuestro continente. Nosotros consideramos que es fundamental escuchar la voz, además de nuestros hermanos de América del Sur, de Centroamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de todos los países de América, en un tema que es absolutamente global, impostergable y trascendente. Se nos habla de buscar fechas futuras. ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Cómo es ese taxímetro de derechos humanos? Hoy son 1.000, 7.000. ¿Cuánto podemos esperar a que haya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000? En un país donde hay más de 4 millones de colombianos. Por eso, con todo respeto, apreciados colegas, lo que hemos planteado es una reunión lo más breve posible, lo más pronta posible, para tomar medidas con el concurso de todos ustedes. Ya podremos acordar las fechas que fueren más favorables, pero lo importante es tener la posibilidad de una reunión de nuestros ministros y ministras para exponer la situación y cambiar ideas sanas de contribución positivas para resolver esta situación. Pero decía, señor presidente, que hay diversos problemas obvios en las distintas fronteras. Problemas como el contrabando, claro. Y estos problemas se suscitan por la diversidad de modelos económicos y por la diferencia de precios de los bienes y servicios que ocurren a uno y otro lado de una frontera. Pero ello se resuelve con políticas comunes y estamos totalmente decididos a ello. El contrabando no se resuelve deportando a gente humilde. No he encontrado esa teoría, esa fórmula aún en los tratados fiscales y de economía. No, ese contrabando se resuelve acordando políticas comunes, acertadas y ejerciendo controles apropiados a uno y otro lado de la frontera. Hemos convenido muchísimas reuniones, desafortunadamente nos las han postergado, nos las han suspendido, pero creemos que ese deseo fundamental de acordar políticas en esta materia pues resultan absolutamente indispensables. Se ha señalado igualmente entre uno de los temas que agobian nuestras relaciones el tema del narcotráfico. Claro, ese es un mal, un cáncer que agobia a todo nuestro continente y al mundo entero. Pero en este caso es un monstruo de 1000 cabezas y hay cabezas en Colombia y cabezas en Venezuela. Pues de lo que se trata es de unirnos como países para enfrentarlas, para desmontar todo el crimen organizado, transnacional, y eso solo se puede derrotar con coraje, decisión y unión
de nuestros gobiernos, unión de nuestras autoridades, control a nuestras autoridades de uno y otro lado de la frontera. Y en ello, Colombia está plenamente comprometida, abierta, porque tiene claro que solo con la cooperación y la unión de esfuerzos con Venezuela y con otros países podemos enfrentar y derrotar todo este flagelo. Existen, desde luego, problemas ya mencionados como los del desabastecimiento, el contrabando mismo, la corrupción, porque cuando hay contrabando y cuando hay narcotráfico, ahí está el desafío igualmente de la corrupción. Y de nuevo, la corrupción de uno y de otro lado de la frontera solo se combate con políticas conjuntas, con políticas acordadas entre los dos países. Señor presidente, nosotros aspiramos a tener y perseverar en el diálogo en todos los foros internacionales y especialmente en este nuestro de la Casa de las Américas. Muchos de nuestros connacionales nos preguntan, ¿y la OEA para qué? Pues la OEA porque en este foro, como lo estamos haciendo esta tarde, es un foro político que ha de resonar en las conciencias de cada uno de nuestros habitantes y en las conciencias de nuestros gobernantes. No se puede caer en el atroz error de un padre o de unos padres de generar odio entre sus hijos por sus conveniencias personales. Lo que debemos generar aquí es entendimiento, aproximación, racionalidad, fórmulas adecuadas, lejos del silencio, de la indiferencia. Aquello que más nos puede perjudicar como seres humanos y como naciones y como organizaciones, la indiferencia, el silencio ante una de las situaciones más esenciales de esta organización como son los derechos humanos. Desde el punto de vista ético, cada quien ha de consultar su conciencia y decirle a nuestra América cuál es su actitud frente a esta problemática de los derechos humanos. Y por eso confiamos en esta organización y por eso nos sentimos totalmente tranquilos de venir a hablar con ustedes de estos temas. Desde luego, con las limitaciones que tiene un diplomático. Cuántas cosas y en qué tonos quisiéramos decirlo, pero obviamente guardamos unas formas y unos canales. Pero lo que sí tengan ustedes presente es que confiamos en la actitud de nuestra América y en la disposición al diálogo y a la diplomacia, como lo desea nuestra gran canciller y nuestro gran presidente. Quizás más adelante nos referiremos a otros temas, señor presidente. Por estos días, y el hemisferio occidental se siente orgulloso normalmente del día D, que permitió que todos los aliados desembarcaran para doblegar los autoritarismos y para vencer los fascismos y garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales. Ese es un hecho que nos enorgullece en todo el hemisferio. Pero ahora para nosotros los colombianos, la D, Delta, D, está tatuada con dolor en nuestras almas. Para nosotros, la D es desolación, desconcierto, desesperanza, desilusión,
destrucción, demolición. No puede extenderse una situación de esta índole ni en nuestros países ni en nuestro continente. Nosotros los invitamos, señor presidente, a que nos ayuden a explorar caminos a todos los países de nuestra organización. La D también es diálogo y la D también es diplomacia. Y confiamos que con la inteligencia de todos ustedes podamos explorar y encontrar una salida constructiva, una salida positiva para todos nuestros países. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias a todos ustedes por compartir ese dolor y esa situación de miles y miles y miles de colombianos que están sumidos en el pavor y que esperan caminos de esperanza. Nuestro presidente, nuestra canciller, confían en la solidaridad, en la reflexión de todos ustedes para que encontremos salidas y caminos que a todos nos beneficien, ojalá de consenso. Pero hemos de reiterar a todos ustedes y hasta el último rincón de nuestra América que es nuestra obligación la de defender y garantizar los derechos fundamentales de todas las colombianas y colombianos. Y así hemos de invocarlo y adelantarlo, apegados al derecho internacional, a la justicia y a la fraternidad de todos ustedes. Gracias, señor presidente.